Visión presenta. Buen día, bienvenidos a BLM Noticias, gracias por acompañarnos. Arranca una nueva semana y con mucho movimiento porque también se inicia el ciclo escolar, así que con paciencia esta mañana. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Estamos muy contentos de poder compartir entonces con todos ustedes y se perfila un día con mucha información de lo que sucedía además el fin de semana en materia de gobierno, así que nos da mucho gusto que ya nos esté acompañando. 12 grados la temperatura actual. Vamos con los títulos esta mañana, así arrancamos. En nuestra gestión eliminamos 1.894 plazas innecesarias. 1.894. Y es que cambio de la Junta Directiva del Congreso se da con roces entre Mario Taracena y los diputados oficialistas. Debo informarles, como lo he sabido por todos, que me dormí una vez en el trabajo. Fue de cansancio. Debo contarles y confesarles que se me escapó una lágrima en público, pero debo confesarles que he llorado muchas veces. El presidente Jimmy Morales presentó su primer informe de trabajo luego de un año al frente de esta administración. En más noticias, diputados han criticado los datos proporcionados por el presidente Morales, que él considera que son logros del primer año de gobierno. Escuchaba yo una noticia que admiraba a su hermano y a su hijo. Ya falta que diga que admira a la paquetona y a otros delincuentes. Varios guatemaltecos salen a las calles con el fin de exigir no más corrupción en las entidades de justicia y gobierno. Además, presidenta de la Corte Suprema instó a la magistrada Blanca Stalin a fijar su postura sobre el futuro dentro de dicho órgano. En noticias del mundo, motín en presidio de la ciudad brasileña de Natal deja varias decenas de fallecidos. El presidente de Venezuela renovó su compromiso con el diálogo para superar el conflicto con sus adversarios políticos. La crónica de lo que ocurre en Sudamérica. En noticias del deporte nacional, juramentan árbitros internacionales para el ciclo 2017. Le hablaremos de la vuelta ciclística, pero esta vez de España. Ya se ha oficializado el recorrido para este importante evento deportivo en Europa. Tenemos noticias del mundo del espectáculo y es nada más y nada menos que Selena Gómez quien da noticia, aparentemente con nuevo look y también con nueva pareja. Le contamos también que hoy hablamos de la nueva Junta Directiva del Congreso y los retos para este grupo de legisladores que ya asumieron importantes papeles. Arranca la segunda semana del año con antejuicios, Teletubbies y morón, golpes bajos. Las inolvidables también se las presentamos. Bienvenidos. Empezó la mañana y es un placer saludarlos. 5:48. Día de clases para empezar, 12 grados la actual. Hemos llegado entonces al 16 de enero del 2017. Bienvenido usted que nos acaba de sintonizar. Nosotros estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Guatemala, compartiendo no solamente estas imágenes de cómo está despertándose, sino además compartiendo toda la realidad nacional e internacional. Muchas gracias a los que acaban de sintonizarnos y nosotros les presentamos a continuación, como es habitual, un recorrido completo por la información de Guatemala y el mundo, y hay que empezar hablando de las temperaturas. Ya está Lorraine Quinto lista. Buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva semana laboral, por supuesto acompañados de todos ustedes con mucha información con respecto a cómo se encontrará el clima para el resto de esta jornada. Guatemala amanece con una temperatura actual de 12 grados centígrados. Vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, como finalizamos la semana con un 10%. Los primeros rayos de sol los empezaremos a ver a partir de las 6 de la mañana con 29 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a las 5 de la tarde con 53 minutos. Más adelante le vamos a
estar haciendo un recorrido por todos los departamentos para conocer sus extremas, pero también vamos a estar dándole más detalles de cómo se encontrarán las temperaturas para los próximos 4 días, y también le tenemos información del volcán Santiaguito, Pacaya y Fuego, que se encuentran actualmente activos. Por lo tanto, las autoridades les recomiendan a todas las personas aledañas a estos lugares muchísima precaución. Más adelante le vamos a estar dando todos estos detalles. Recién estamos iniciando, acompañados de todos ustedes. Muy buenos días. Gracias, Lorraine, muy amable. Esos son los datos para esta mañana. Muchas gracias. Entonces, 5 de la mañana con 49 minutos y tenemos que saludar al resto del equipo. Que Chicos, buen día. ¿Cómo están? Buen lunes. de semana y Buen día. segunda mitad de enero. Paciencia, porque hoy empezaron las clases, ¿eh? Aparte que va a haber mucho tránsito, no sé si sabían ustedes, hoy como tercer lunes del mes es el lunes más deprimente del año. ¿En serio? ¿Por qué? Se llama lunes azul y es porque, bueno, acaba de pasar la Navidad, la gente se dio cuenta que gastó muchísimo, falta mucho para que paguen y Pesamos. Y, ajá, bueno, y eso está pues en las redes sociales, así que ya para que sepan, Como una pero estadística, como una estadística y se va celebrando ya hace varios años, bueno, celebrar, no sé A si ver si celebrar, lo ¿verdad? revertimos. Hay que revertirlo. A ver si lo revertimos. Hay que revertirlo. Y usted en casa que se levanta temprano, que hoy no sea un lunes depresivo. No. Que sea de metas, que nos demos cuenta de las cosas que pasaron, sí, y que de aquí en adelante hacer las cosas bien. Así que Claro. a ponernos esos propósitos. Recorrido informativo hasta ahora que arranca con lo que ocurre en el mundo. Ya vimos los titulares del país, pero en Brasil las cosas están complejas. Exactamente, chicos, y a todos en casa. La corrupción en realidad es un problema que afecta al mundo entero. Brasil no se escapa, es uno de los países con mayor población carcelaria y bueno, el fin de semana recién pasado pues sufrían un motín dejando como saldo a 26 presos fallecidos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pedía el jueves al gobierno de Brasil que tomara acciones para poder evitar la violencia en sus cárceles, porque ya pues muchos meses atrás habían sufrido más del centenar de muertes de los presos y obviamente distintos sucesos ocurridos en centros carcelarios. La primera medida fue tomada por el gobierno, que enviaba la semana pasada a la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la policía, y bueno, esto fue lo que causaba este motín, uno de los más importantes, y la muerte de por lo menos 26 presos la noche del sábado. Vamos a seguir obviamente dándole información a este caso, ampliando la noticia, pero este fue un hecho que daba muchos comentarios durante el fin de semana y sin duda alguna que levantaba una vez más el centro carcelario, la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días. Así que ya está viendo usted imágenes de este motín y de esta lamentable corrupción que se vive no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Esto es lo que ocurría en Brasil este fin de semana. Tenemos que cambiar de tema, que era lo que sucedía en el mundo de los deportes. Teníamos ganador dentro del Dakar, Pedro. Así es, ya finalizó el Dakar y ayer en esta competencia, el rally más duro del mundo. Bueno, terminó este fin de semana y un británico hace historia. ¿Y por qué hace historia? Porque es la primera vez que un británico gana el Dakar. Nunca había pasado esto. Y bueno, desde 1979, que fue la primera edición del en ese entonces París-Dakar, pues este británico gana. Lo ven ustedes ya en las fotografías ya celebrando. Es un inglés de 27 años y su nombre es Sam Sutherland. Y bueno, pues ya entra en los libros de historia en el deporte motor de Inglaterra. Así que enhorabuena entonces por él. Y bueno, este Dakar también fue bastante complicado por las inclemencias del tiempo, también pues de bastantes cositas que afectaron a este rally, pero bueno, terminó, se acabó. Ahora esperemos entonces ya al otro año y ahora pues ya pues entonces entra entre los libros ya este país como España, Argentina y también pues Japón, que han sido los países ganadores. La actividad deportiva y mientras tanto hace un fin de semana desde el punto de vista político en el país muy intenso, sobre todo por el primer discurso del presidente de la República después de un año de gobierno y porque asume la nueva Junta del Congreso de la República. Ahí vemos entonces datos de lo que sucedía en torno a este cambio de la Junta Directiva del Congreso, que, como bien lo decías, Ricardo, se da en medio de roces entre Mario Taracena y también los diputados oficialistas. Bueno, recordemos la nueva Junta Directiva de este Congreso, presidida a partir de este fin de semana por Óscar Chinchilla y con varios integrantes de distintos partidos políticos. Vamos a contarles quién es el nuevo presidente del Congreso y también el resto de integrantes de este importante cuerpo de los tres poderes que integran justamente el sistema democrático en el país. Ahí veíamos a Mario Taracena, quien daba un resumen de lo que se había logrado, destacando sobre todo la lucha contra la corrupción, la eliminación de las plazas fantasmas. Pero más allá de lo que haya ocurrido, tenemos que hablar de los grandes retos que enfrenta el nuevo Congreso de la República. ¿Y esto por qué? Porque consideran muchos que la relación Congreso-Poder Ejecutivo realmente no fue buena y esto logró
que no se pudiera avanzar en temas medulares y fundamentales para, bueno, muchas cosas que debían aprobarse. ¿Y cómo puede llegar a funcionar además ese sistema de pesos y contrapesos que es ideal dentro de una democracia como la que vivimos en Guatemala en torno al poder ejecutivo y el poder legislativo? Todo esto lo abordamos esta mañana, lo sucedió entonces el pasado fin de semana, 5:54. Usted también puede participar con nosotros, usted también tiene voz en nuestro programa y justamente por ello queremos hacerle la siguiente invitación. Y esto se relaciona directamente justo con lo que el presidente de la República, Jimmy Morales, decía en el Congreso de la República en este primer discurso, su primer año de gestión, con un resumen de algunas de las cosas logradas. Pedro. Así es, compañeros, arrancamos entonces esta semana laboral y también pues ya estudiantil con esta pregunta en las redes sociales bastante importante para que usted pues nos cuente entonces qué es lo que piensa. ¿Cómo califica el informe del primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales? ¿Positivo o negativo? Una pregunta directa para que usted entonces la conteste a través de @guatevisión_tv y @vivalm_gtv. También pues queremos saber su opinión, es muy importante y le dejamos el hashtag o etiqueta BLM Informe Jimmy. Ahí tiene usted entonces ya la pregunta, tiene usted la etiqueta también para poder opinar y compartir con nosotros en este lunes. Recuerde siempre las redes sociales, @guatevisión_tv y @vivalm_gtv, 5:55 de la mañana. Y bueno, pues tenemos mucha información preparada para usted, así que adelante, compañeros. 5 minutos para las 6 de la mañana y empezamos con las noticias. Y tenemos ya Prensa Libre lista, así que vamos a ver su portada. Prensa Libre presenta. Bueno, primer titular esta mañana y dice: Rey del tenis ronda la elección de abogados. Ahí tenemos un tema importante de este personaje que fue detenido la semana anterior y su vinculación, por supuesto, con el sistema de justicia dentro del país. Analizamos también una fotografía que resalta mucho de la realidad en el sector de educación de nuestro país. Padres de familia de la Escuela Santa Elena en la zona 18 están pintando y, bueno, acomodando estas instalaciones para que sus hijos puedan recibir clases de una buena forma. Bueno, ahí vemos también la fotografía de Donald Trump, cuenta regresiva. Los migrantes ya se preparan para la era del nuevo presidente de Estados Unidos que, insistimos, esta semana ya asume el poder en ese país. Entre otros temas internacionales, este motín en la ciudad de Natal, en Brasil, que deja varias decenas de muertos. En el interior de Prensa Libre, las noticias. A continuación, vuelta de página para encontrarnos con estos detalles importantes esta mañana. Titulares que dicen lo siguiente y lo repasamos. Ahí lo tiene usted en pantalla. Migrantes temen ascenso de Trump. Nuevo presidente de Estados Unidos asume en 4 días. Incertidumbre predomina entre los inmigrantes de Estados Unidos. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana. Damos vuelta de página y nos encontramos con la siguiente. Abogados eligen algo más que una directiva. Al menos 2 planillas tendrían nexos dudosos. Operadores se interesan en procesos porque el CAN interviene en elección de fiscal. Una noticia más para recorrer esta mañana y Prensa Libre nos dice: las carencias también empiezan con el ciclo escolar. No hay recursos para el mantenimiento de planteles. Niños, padres y maestros han donado recursos para las reparaciones. Estos son algunos de los temas que presenta esta mañana esta edición de Prensa Libre y nosotros seguimos con más. 5:57, portadas internacionales. Crista. Muchísimas gracias, compañeros. Hace algunos minutos mencionábamos de este motín y de esta crisis carcelaria que se está viviendo en Brasil y por eso repasamos la portada de O Globo desde muy temprano. Allí la tiene usted en pantalla y sin duda alguna hablan de esta rebelión que deja 26 muertos exacerbados por la crisis del sistema penitenciario. Además, prisioneros en motín del Río de Grande do Norte que se habría fugado a 3 estados diferentes. En la fotografía principal, foco contra arrestos y entre otros titulares, brote de fiebre amarilla y el diagnóstico que es lento, es lo que dicen los investigadores. Noticias del mundo, tenemos otras portadas que estamos repasando más adelante. Y comenzamos con el repaso informativo a esta hora porque el cambio de la Junta Directiva en el Congreso generó diversos roces entre el presidente saliente Mario Taracena y los diputados oficialistas. Una serie de aplausos, gritos, varias acusaciones fueron parte de la jornada dentro del hemiciclo parlamentario. Comenzamos con la crónica de lo que ocurría este fin de semana con la elección de la nueva Junta Directiva y quienes asumían este puesto. En la última sesión solemne de Mario Taracena como presidente del Congreso, no faltaron los gritos entre diputados. Taracena dijo que el presidente Jimmy Morales era maleducado por no estar puntual, lo que generó que congresistas de FCN Nación lo llamaran irrespetuoso.
La molestia de los diputados del oficialismo aumentó cuando Taracena decidió iniciar la sesión sin Jimmy Morales. Esto tomémoslo como un símbolo de separación de poderes. Ya no podemos esperar más con respeto a los invitados de La plenaria empezó con 40 minutos de retraso y tardó alrededor de 3 horas. El primero en hablar fue Mario Taracena en su discurso de despedida. Taracena resaltó el tema laboral y la aprobación de varias leyes como los máximos logros de su gestión. En nuestra gestión eliminamos 1.894 plazas innecesarias. 1.894. La puesta en marcha de las medidas laborales para reducir la corrupción originó una reacción irresponsable y agresiva de los 3 sindicatos existentes. Se aprobaron las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En lo jurídico se aprobaron las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, la carrera judicial, y se aprobó en tercera lectura, las reformas constitucionales. Luego del discurso, Taracena juramentó a la nueva junta directiva que quedó integrada con Óscar Chinchilla, presidente, Felipe Alejos, primer vicepresidente, Eduardo Ramiro de Mata, segundo vicepresidente, Marvin Orellana, tercer vicepresidente, Boris España, primer secretario, Marco Pineda, segundo secretario, Rodrigo Valladares, tercer secretario, Jaime Lucero, cuarto secretario y Araceli Chavarría, quinto secretario. Después de imponer el pin a Óscar Chinchilla, Mario Taracena regresó a su curul en medio de aplausos de algunos diputados. Óscar Chinchilla dio su primer discurso como presidente del Congreso, en donde se comprometió a continuar con las reformas a varias leyes. Este Congreso está llamado a dar respuesta de beneficio para la población. Como ustedes saben, este año llevaremos la responsabilidad de construir un andamiaje jurídico institucional para que en el futuro la Administración de Justicia nos enorgullezca. Debemos hacer una revisión integral de las leyes con el propósito de hacer más ágil la ejecución del gasto. La bancada de la UNE se opuso a la juramentación de la nueva junta directiva. Aducen que al menos 4 diputados no debieron asumir por ser tránsfugas, por eso interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad. La ley no es retroactiva, pero sin embargo hay diputados que renunciaron a sus partidos políticos después de la aprobación de la ley, meses después, entonces no pueden ellos acceder a dichos cargos. Pese a esta acción, la directiva ya tomó posesión y al finalizar la sesión, Chinchilla convocó a los diputados a la primera reunión de jefes de bloque, en donde acordarán la agenda del próximo martes. Bueno, pero ¿quiénes integran esta nueva junta directiva? ¿Quiénes van a tener la tamaña responsabilidad, por supuesto, en medio de esta controversia de dirigir los destinos del Congreso? Lo tenemos en pantallas para que ustedes puedan conocer entonces los datos exactos. El presidente es Óscar Chinchilla, el primer vicepresidente Felipe Alejos Lorenzana. Segundo vicepresidente Eduardo Ramiro de Mata, tercer vicepresidente Marvin Orellana López. Tenemos también al primer secretario Boris Cáceres, segundo secretario el diputado Marco Aurelio y el tercer secretario José Valladares. Cuarto secretario Jaime Lucero Vázquez y quinto secretario Araceli Chavarría Cabrera. Bueno, pero hay que conocer algunos datos más de al menos la trayectoria política de quien es el nuevo presidente del organismo legislativo. Aquí algunos datos en pantalla que compartimos a continuación de la trayectoria de Óscar Estuardo Chinchilla Guzmán. Vemos que es ingeniero industrial de 47 años, electo diputado por el Distrito Central del Partido Creo. Fue electo por primera vez como diputado por Creo en el 2012 y reelecto en las elecciones del 2015. Ha sido ponente de 14 iniciativas de ley, entre ellas la ley de fideicomisos públicos, la ley de alimentación escolar, además de varias propuestas para reformar decretos como ley de educación nacional, ley de vivienda, ley de zonas francas y la ley orgánica del Congreso. Ha participado en 7 comisiones legislativas, pasando por justicia, ganadería y pesca, migrante, ecología y recursos naturales, sin dejar de mencionar comunicaciones. Fue segundo secretario de la Junta Directiva 2012-2013 y cuarto secretario en el periodo actual. En el gobierno del expresidente Oscar Berchel laboró como titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Fue compañero de promoción del presidente Morales en el Instituto Evangélico América Latina. Ahí tiene usted el perfil del nuevo presidente del Congreso.
Y tenemos que continuar porque el presidente Jimmy Morales presentó su primer informe de trabajo a la nación luego de un año al frente de esta administración. Dentro de su discurso se mencionó que hubo mejoras en todos los sentidos dentro del país, situación que fue criticada por varios diputados. Cuidado atrás, señores. Caminando del Palacio Nacional al Congreso, el presidente Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafet Cabrera llegaron a la rendición de cuentas con 40 minutos de retraso. Lamento que algunos no quisieran recibir el informe, que por supuesto lleva mucho más de 140 caracteres. Y es que segundos antes, los diputados de la bancada de la UNE se retiraron del hemiciclo. Él no quería estar en la sesión porque tenía miedo de sentarse a la par de Mario Taracena, tenía miedo de que Mario Taracena en su discurso le dijera los defectos de su primer año de gestión. Nosotros no somos irresponsables, nos parece que es una actitud de falta de respeto por parte del presidente. Morales inició su discurso recordando algunos episodios como cuando se durmió en un acto, así como cuando lloró. Debo informarles, como lo he sabido por todos, que me dormí una vez en el trabajo. Fue de cansancio. Debo contarles y confesarles que se me escapó una lágrima en público, pero debo confesarles que he llorado muchas veces en privado. El primer punto que resaltó fue en lo relativo a temas económicos, calidad y contención del gasto. Logramos la recuperación institucional y capacidades de la SAT, y entre estas acciones también podemos mencionar el cambio de directorio a un año de recibir una caja fiscal negativa de más de 1.300 millones de quetzales. El informe se basó en números que se anotaban como logros en temas de salud, educación y las estadísticas en seguridad. En 2016, la educación al igual que la salud fueron nuestras grandes prioridades de gobierno, y con mucha satisfacción puedo comentarles que hemos cosechado buenos resultados. Se logró superar en 17 departamentos de los 22 los 180 días efectivos de clase, algo que hace muchos años no sucedía en el ciclo escolar de Guatemala. Que en 2017 los 2 hospitales más grandes del país, así como 19 hospitales más, iniciarán sin deudas, con la disponibilidad completa de sus presupuestos y abastecidos con medicamentos y material quirúrgico. Sobre transparencia, lo que más resiente la población y que comprometió a Morales en la campaña, esto reportó. Prevención de la corrupción. Durante 2016, los esfuerzos de esta iniciativa estuvieron enfocados en la formulación de la Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2016-2022. Tras 40 minutos de discurso frente a los diputados, Morales volvió a insistir en la continuidad del proyecto de la terminal de contenedores Quetzal y el apoyo a la reforma judicial. Para cerrar la discusión, se defendió mencionando que no asistió tarde a la presentación del informe. Posterior, en un acto del Ejecutivo, cada ministro repitió los avances en una declaración pública donde no se aceptaron preguntas. En medio de la desaprobación de la sociedad civil y de los centros de pensamiento del primer año de gestión, la renuencia a la crítica se mantiene. La desaprobación alcanza a la comunicación gubernamental a no atender a las interrogantes respecto a las dudas que dejó el informe presidencial. Mientras tanto, el presidente Jimmy Morales aseguraba, al cumplir un año de gestión, que su gobierno recuperó la confianza del país. Esto tras los escándalos de corrupción destapados en el año 2015, mismos que desataron una crisis política en Guatemala. Seguimos viendo algunos tramos importantes del discurso del presidente Morales ante el Congreso de la República por su primer año de gestión. Al cumplir un año como presidente de Guatemala, Jimmy Morales afirmó que su gobierno recuperó la confianza del país, especialmente tras los escándalos de corrupción destapados en 2015, que desataron una gran crisis. Asegura haber restaurado a altos mandos del sistema tributario y de aduanas y formulado políticas de transparencia, así como acciones de austeridad para ahorrar $144 millones.
La contención y la calidad del gasto nos permitieron ahorros por más de 1.225 millones de quetzales. Al presentar su informe de gestión ante el Congreso, también resaltó programas de seguridad que permitieron la reducción de muertes violentas. Pero a las afueras del recinto, manifestantes cuestionaban al gobierno del excomediante. La pobreza sigue creciendo, la ignorancia, la falta de educación, de salud, todo, ¿verdad? Todo está mal, o sea, no ha logrado Jimmy Morales cumplir lo mínimo que él había ofrecido como para ser presidente, ya pasó un año. Morales asumió la presidencia tras ser electo en medio de una crisis política por la revelación de un fraude en las aduanas nacionales que involucraba a las autoridades de turno. Bueno, y seguimos hablando de este tema porque algunos diputados dudan de la veracidad de los datos que proporcionó el presidente Jimmy Morales como logros de su primer año de gobierno. Algunos diputados incluso han señalado que estos datos se encuentran lejos de lo que actualmente se vive el país, además de que la situación por la que atraviesa Guatemala no se puede medir por un número, tal y como lo hizo el presidente. El presidente Morales anunció supuestos logros durante su gestión. Mencionó datos en temas de seguridad, salud y educación. Las cifras no convencieron a todos los diputados. Algunos aseguran que no son acorde con la realidad del país. Yo creo que nos vino a contar un cuento de una Guatemala que todavía nosotros queremos conocer. El tema de salud es el que genera mayores dudas. Los diputados que han verificado la situación de los hospitales aseguran que no es cierto el porcentaje de abastecimiento de medicamentos. En el tema de salud, por ejemplo, dijo que tenía un abastecimiento del 86%. Nosotros esta semana hicimos un muestreo de los hospitales y realmente el abastecimiento no supera los 70 puntos. Más allá de eso, la salud no se puede medir por números. Hoy los guatemaltecos saben de que no tienen acceso a la salud, saben que los hospitales no cuentan con la infraestructura ni con el abastecimiento de medicamentos para poderlos atender. Enfoquémonos en incrementar la calidad de servicio, no en dar números erróneos ni mentiras de los mismos para engañar a la población. Los días de clases impartidos y la gratuidad de este servicio es otro de los temas de los cuales los diputados sospechan. Por eso verificarán todos los datos. 86% de cobertura en medicamentos, yo lo veo inviable. 177 días de clases hábiles en 17 departamentos, dice el 17. ¿Qué pasó con el resto de departamentos? Yo lo veo fuera de lugar. Yo tomé nota de cada uno de los detalles porque quiero hacer una evaluación del informe presidencial para ver si es cierto, y más que una evaluación, ir in situ a verificar lo que él dice en educación y en seguridad. Otros congresistas de oposición opinaron que entre los resultados del gobierno de Jimmy Morales están las carreteras destruidas, la salud colapsada y los programas sociales sin ningún control. Bueno, mucho se está hablando de lo que pronunciaba el presidente Jimmy Morales en este discurso, el primero que da después de su gestión de un año frente a la administración del país, y tenemos varios analistas que tienen su opinión en relación a lo expresado por el presidente Morales. Carlos Sanabria, de Así Es. Buenos días, Carlos. Bienvenido a BLM Noticias. Lo escuchamos. Muy buenos días, Ricardo, y un gusto también. Y muy buenos días a todos los televidentes de Guatevisión. Un gusto saludarlo, Carlos. Cuéntenos qué le pareció este primer discurso del presidente ante el Congreso de la República, y discurso, bueno, dirigido a todos los guatemaltecos, obviamente, sobre aciertos, desaciertos, sobre las cosas logradas. Muchos consideran que no era un discurso realista. ¿La lectura que usted hace cuál es? Bueno, en términos generales fue un discurso bastante plano. El presidente lo llevó a una zona bastante segura. A diferencia de otros, este discurso no tuvo muchos elementos de improvisación, que eran básicamente los espacios en donde él cometía algunos errores y se metía pues a dificultades. En este caso, creo que el momento es de analizar cada uno de los elementos. Evidentemente no da tiempo a darle seguimiento a los resultados que mostraba en educación, en salud y en otros aspectos. Creo y me alegra muchísimo escuchar que los diputados del Congreso de la República estén ahora muy interesados en analizar el informe que presentó el presidente. Esto había en años anteriores básicamente terminado siendo un requisito. El informe se presentaba y después no se analizaba. Y me alegra mucho escuchar que los diputados estén en este caso
interesados en fortalecer la función de control y fiscalización que tiene. En términos generales, pues recordemos que el presidente Morales entró en un contexto bastante complejo. Las expectativas y las demandas eran muy altas y en este caso, al primer año, creo que las acciones terminan siendo insuficientes para la alta expectativa y todas las demandas. Si bien hay que reconocer que este gobierno ha tenido algunos resultados y no podemos negar, por ejemplo, la buena gestión de los recursos en el Ministerio de Finanzas, algunos avances en salud, otros en gobernación, con el hecho de que se le han dado continuidad a algunas políticas públicas, principalmente para mantener esa tendencia a la baja en algunos sentidos. Sí habrá que hacer un análisis de a qué se debe, en dónde son los aspectos que hay que fortalecer, qué cosas no se han estado haciendo bien y necesitan replantearse para poder hacerlo, pero en términos generales considero que es momento para hacer un análisis más profundo. El Congreso de la República es el órgano principal, las diferentes comisiones, los bloques legislativos, siempre con una visión constructiva, evidentemente para hacer un análisis. En este caso nosotros también como centros de pensamiento nos vamos a orientar, a analizar qué fue lo presentado por el presidente Morales. ¿Cómo imagina que será la relación con la nueva Junta Directiva del Congreso de la República? Digo, independientemente de quienes la integran, conocemos lo que ocurrió. Este año no fue un año productivo en cuanto a la gestión integrada de ambos poderes en la aprobación de algunas leyes importantes. ¿Cómo piensa que será la relación o cómo debería ser la relación entre el Congreso y este segundo año de la administración del presidente Morales? En principio debe de ser una relación de coordinación, porque se necesita que institucionalmente haya una relación de coordinación, pero no es subordinación. Y este elemento es sumamente importante para mantener la independencia entre los poderes del Estado. Por otro lado, al inicio se prevé que sea una relación más fluida, una relación más directa, dado que está integrada por algunos diputados que no solo de bloques que tienen bastante cercanía con el presidente y con el Ejecutivo. En este caso, sí creo que es importante que el Ejecutivo tenga operadores políticos que logren aceitar esa relación y que no parta del supuesto, pero que no parta el presidente Morales del supuesto de que si en este momento tiene esa relación, esta pueda lograr sostenerse a lo largo de este año. Esa relación se tiene que mantener, se tiene que fortalecer. Este es básicamente el trabajo de los operadores políticos. Recordemos que muchos de los bloques que integran esta junta directiva e incluso el bloque oficial son bloques integrados por diputados tránsfugas y principalmente el bloque oficial no ha mostrado mucha unidad ni mucha cohesión partidaria, ni mucho menos disciplina partidaria. Entonces estos elementos son bastante importantes al momento de tratar de coordinar las acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por último, evidentemente esa coordinación no se debe dar bajo los marcos antiguos o los marcos que tradicionalmente se han hecho, en donde privan en muchos de los casos elementos de clientelismo político y corrupción. Entonces, porque esto no solo desgasta la imagen del presidente, sino que desgasta la del legislativo y genera más problemas políticos. Entonces, sí es una relación muy difícil. En este año el Ejecutivo no fue, o en el año pasado, perdón, en 2016, el Ejecutivo no fue muy efectivo en términos de generar una coordinación no solo con la Junta Directiva, ni solo con el bloque oficial, sino con otros bloques legislativos que eventualmente puedan ser un apoyo para él. Y ese es un desafío político que pasa de la mano por tener operadores políticos y una estrategia política que logre articular, pero bajo objetivos, bajo prioridades y políticas, y no bajo clientelismo y corrupción. Carlos, muchísimas gracias por su análisis. Carlos Sanabria, analista de ACIES, hablando del primer año de gestión del presidente Morales. Y ahora, antes de seguir con las noticias, nos vamos a las calles, porque Alberto Cardona tiene información para nosotros. Buen día, Alberto, bienvenido.
Compañeros, muy buenos días. Ahora les estamos informando sobre el congestionamiento vehicular que ya se observa en distintas rutas de Ciudad Capital. Hoy 16 de enero se ha confirmado por parte de las autoridades de educación pues que ha iniciado el ciclo escolar. De esa cuenta les podemos comentar que ya el congestionamiento vehicular en distintas rutas de Ciudad Capital, una de las rutas con más congestionamiento vehicular según el reporte que nos han brindado las autoridades municipales, tanto de Ciudad Capital como de Mixco, es el sector de la calzada Roosevelt, calzada San Juan, Trébol, también las áreas de la zona 10 es donde más congestionamiento vehicular se está registrando a esta hora de la mañana. La recomendación por parte de las autoridades municipales es clara, tomar mucha precaución, tener mucha paciencia porque el congestionamiento a esta hora de la mañana, centenares de padres de familia pues trasladan en sus vehículos particulares a sus hijos tanto a centros privados, centros educativos privados como a escuelas públicas. También mucha recomendación, mucha neblina. Esto ya ha generado pues algunas pequeñas colisiones en el sector de la calzada Roosevelt, donde estamos pues realizando un recorrido. También nos hemos trasladado hacia el sector de la calzada San Juan, específicamente en el sector del Tecolote, en Nueva Montserrat, es donde más congestionamiento vehicular se ha registrado desde horas de la madrugada. También se tiene previsto por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación que esté iniciando un dispositivo de seguridad en las escuelas, en el plan seguro de escuelas en el sector de El Mezquital. Con esta información del congestionamiento vehicular, con estas imágenes, yo regreso con ustedes, compañeros. Como siempre, muy buenos días. Gracias por la información, Alberto Cardona, desde las calles. 6 de la mañana con 21 minutos y nos vamos hasta el periférico. Está nuestro compañero Julio de León. Seguimos el recorrido este lunes con las noticias. Julio, buen día. Y bueno, hoy ya arranca entonces esta jornada que todos sabemos y que estábamos esperando desde inicio de año. Bueno, justamente inician ya la etapa escolar. Ya toda la mayoría de escuelas y colegios pues precisamente dan inicio a sus actividades y eso se refleja en el tránsito. Así que usted, por favor, mucha precaución. Si tiene un tiempo estimado para llegar a su trabajo, calcule hoy salir un poco antes. Para muestra precisamente aquí la parte de el anillo periférico que pasa sobre la calzada Roosevelt. Usted puede ver ya una fuerte afluencia vehicular. A esto le tenemos que sumar la densa neblina que se encuentra en algunos puntos de la ciudad. Este es uno de ellos y de hecho en la mayoría de ingresos a la ciudad pues ya la movilidad se ve un poco afectada, más que todo por la escasa visibilidad. Estamos hablando de la parte de San Cristóbal, específicamente ingresando por el periférico sur hacia el Boulevard San Cristóbal, luego dirigiéndonos desde la parte de la ruta del Atlántico para ingresar hacia el centro de la ciudad. Es otra parte que se ve afectada. Si nos vamos también a Carretera El Salvador o la ruta interamericana, pues mucha precaución. Ya hablando de Carretera El Salvador, a la altura del kilómetro 15 se presenta la mayoría de vehículos y en la ruta interamericana, en el momento de ingresar hacia la parte de la calzada Roosevelt también ya tenemos una fuerte acumulación. Como ustedes pueden ver, esta parte de la calzada Roosevelt, pues bueno, son los 4 carriles que ya pues va totalmente detenido uno de los carriles, los otros 3 pues ahí con una movilidad mucho más lenta de lo que habíamos estado teniendo en estos días. Así que la alerta está para esto, ¿no? Para los ingresos, salir un poco más temprano, la neblina es densa, mantenga sus luces encendidas y por favor siempre mantenga una cordialidad en el momento de manejar. Es el informe que tenemos para ustedes desde este punto de la ciudad capital. Nos estaremos moviendo también a otros lugares y conociendo cómo arranca también la jornada escolar para muchos de los estudiantes en este lunes. Vamos de vuelta al set con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias por la información, muy amable. 6 de la mañana con 23 minutos y ahora nos vamos inmediatamente siguiendo el recorrido informativo con Verónica. Sí, Ricardo, seguimos repasando lo que sucedía el fin de semana y es que a través de una conferencia de prensa, el Observatorio Indígena
calificó como un mal gobierno el primer año de Jimmy Morales en la presidencia del país. Por su parte, analistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales señalan algunos logros en esta gestión. El Observatorio Indígena analizó los 32 indicadores y plan de gobierno y lo califican como un mal gobierno. Lo que hay en Guatemala es un desgobierno, es decir, lo calificamos un mal gobierno. Jimmy Morales pasa en la historia como cualquier políticos tradicionales que en su campaña política hay promesas y cero cumplimiento en su ejecución. Mientras María del Carmen Aceña de 100 analiza los 5 ejes del plan de gobierno. Vemos que ha bajado la tasa de homicidios y eso es positivo. Creemos que hay un equipo bastante comprometido con la seguridad ciudadana. El cambio de 2 ministros no ha permitido que se priorice la atención primaria en la salud. En lo económico es más de lo mismo y no hay innovación y más deuda. No sabemos al día de hoy cuántos funcionarios tiene el Ejecutivo, no hay transparencia en las contrataciones y no hay una propuesta de una nueva ley de servicio civil. Y eso va muy atado con el tema de los pactos colectivos, que es tan importante, que es el que ha generado el mayor gasto en los últimos años en el organismo ejecutivo. Falta una propuesta de infraestructura. Se necesita un nuevo modelo de desarrollo para el país. Los servicios sociales son escasos y no hay certeza jurídica para invertir y generar más empleos y debe analizarse para este 2017. Aceña lamenta la poca ejecución del Ejecutivo y por el sobrante del presupuesto otorgaron bonos a los trabajadores, lo que eleva el porcentaje de ejecución presupuestaria. Rechazan la utilización de la población indígena para ilustrar el plan de gobierno. En su mayoría que se plantea aquí, incluso las fotografías han sido de la población del altiplano especialmente o particularmente de Todos Santos y Chiles, con el mensaje diciendo que van a atender a la población rural. Mario Itzep habla sobre la percepción de los guatemaltecos. Como una cuestión coyuntural es todo el trabajo que ha hecho la fiscal general y la CICIG, que eso ha contribuido, digamos, como de manera que por lo menos hay orden de captura contra los corruptos, por lo menos hay orden de atención en materia de seguridad. No hay nada positivo para el gobierno central y rechazan el diálogo nacional para el proceso de consulta de los pueblos indígenas que solo ha ocupado un punto en la agenda del presidente. Esperaron ser atendidos para conocer los intereses de este sector, lo que no se llevó a cabo. A un año de haber asumido el poder en el gobierno, el presidente Jimmy Morales ha sido criticado por los datos que brindó en su primer año de gestión. Han sido 12 meses de esta nueva administración. Muchos consideran que muy pocos avances en algunos temas que son medulares para la política del país y así lo dicen los analistas. En medio de un auge de protestas y rechazo a la clase política, Guatemala atravesó uno de los procesos electorales más controversiales de los últimos tiempos. 365 días han pasado desde que Jimmy Morales llegó a la presidencia del país con un discurso basado en el himno nacional y con un plan de gobierno de 5 hojas que luego quiso cambiar por el Plan Catún 2032. Para lograr la Guatemala feliz, la Guatemala inmortal, la estrofa del himno nacional de Guatemala, donde dice: libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará, que tu pueblo con ánima fiera antes muerto que esclavo será. Minutos antes de ser juramentado, nadie tenía certeza de quiénes serían las piezas que le acompañarían. De los 14 que empezaron, 3 han sido reemplazados. Pero en un año, Jimmy Morales no ha tenido que cambiar únicamente a su equipo. También ha cambiado de discurso y en repetidas ocasiones también de parecer. Al menos 12 veces tomó decisiones a las que luego reculó. Entre las que más resaltan por la polémica generada están la propuesta de reforma tributaria y el estado de prevención que limitaba garantías constitucionales. Esto creo que le generó un desgaste político fuerte y otras medidas en las cuales se retractó a lo largo de este primer año. El desgaste político es irrefutable. Una serie de malas decisiones lo ha llevado a la cima de las críticas. Malos, desubicados, sin criterio y se ve que está mal asesorado. La capacidad de él no nos ha dado un paso más adelante a lo que íbamos, ¿verdad? Un títere nada más en el gobierno. Eso es lo que está sucediendo ahorita en nuestro país. Considero que sí le hace falta bastante. Por su estrategia de apertura a la prensa e información ha sido fallida. El manejo de la comunicación política que ha afectado principalmente la imagen, no tanto del gobierno, sino más la imagen del gobierno del presidente frente a la ciudadanía.
también le ha acompañado una bancada que no solo le hizo romper una de sus promesas de campaña y no ha respaldado las propuestas del Ejecutivo, sino también ha sido fuertemente señalada judicialmente. Que comprometa a la bancada y que después le den la espalda como ha estado sucediendo es una gran carga y un desgaste político. Recordemos que este bloque está integrado por diputados tránsfugas que no son del partido, entonces es un bloque con poca cohesión, con poca identidad y no hay mucha disciplina. Este es un contexto que él no va a cambiar, no puede cambiar, pero sí al tener operadores políticos puede gestionar y puede de alguna manera mejorar esa relación que ha estado muy distante o que fue muy distante en el primer año. De todo esto, el sostén de su gobierno resultan ser sus ministros, aquellos en quienes nunca pensó pero que nombró, para quienes la mayor virtud ha sido la falta de intervención de Morales. No se le puede atribuir estos logros necesariamente a un plan de gobierno, porque este plan no estaba durante la campaña, se ha dejado actuar. Y esto es un apoyo político. Definitivamente son acciones aisladas de cada ministerio, la improvisación total, digamos, esto no da ni certeza en materia económica, ni certeza en materia social. 2017 es un año en el que Morales deberá intentar recuperar la imagen de pulcro que lo llevó a la casa presidencial y demostrar que no se trata de un gobierno que navega con brújula descompuesta. 6:31 a.m. tenemos que enlazarnos vía telefónica con Renzo Rosal, como sabemos, analista político. Renzo, muy buenos días. Queremos tu opinión sobre lo que sucedía el pasado sábado luego de este informe de gobierno del primer año de presidencia de Jimmy Morales. Cuéntanos cuál es tu lectura de lo que sucedía entonces el sábado. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Resaltaría tres elementos que me parece que son importantes. Lo primero es la imagen de un lector, el presidente como solamente un lector de las actividades sueltas que hicieron otros, y en donde no, ese es un primer elemento. El segundo, creo yo, es que esa lista de avances que según el presidente Morales se ha tenido en el país en el año recién pasado, no necesariamente obedecen o no se dijo explícitamente a qué desafíos, a qué problemas centrales está respondiendo cada uno de esos bloques. Entonces tal parecería que son como actividades o cierto tipo de logros, pero que no, al no vincularse con problemas centrales, por supuesto que deriva en que la ciudadanía en general, tal como pudimos observar en las opiniones que ustedes recabaron y se trasladaron hace unos minutos, no sienten el gobierno y no sienten fundamentalmente la autoridad. Y un tercer elemento que me parece que fue también otra falencia del informe del pasado sábado fue el que nunca se dijo a qué escenarios, a qué circunstancias, a qué tendencias nos enfrentamos y se enfrenta el gobierno concretamente ahora en este nuevo año 2017. Sí, solo se hizo un repaso de lo acontecido, de lo sucedido, pero no se dijo, bueno, a cuáles son los desafíos, los retos, las prioridades que el presidente Morales y su equipo tratarán de encarar en este nuevo año, en el segundo año de gobierno, en el cual se supondría que esta etapa de conocimiento inicial, de no tener mucha claridad, pues ya pasó. Y ahora tendría que haber una gestión gubernamental, digamos, más decidida, más focalizada, pero esa parte no la estamos interpretando, pero el presidente no dijo nada al respecto, a lo cual me parece que es una carencia, más aún cuando el 2017 se enfrenta a un conjunto de desafíos, no solo nacionales, sino también de orden global, a los cuales tampoco se hizo mención en casi que ningún momento. Entonces tal parecerá como que Guatemala estuviera en una pequeña burbuja de cristal y que no tiene nada que ver con un conjunto de variables, de fenómenos que indiscutiblemente van a suceder a lo largo del año. Renzo, algunos sectores, algunos analistas resaltan que el presidente Jimmy Morales se basaba mucho en ciertos números que daban cada una de sus carteras y que la realidad de nuestro país, la realidad de Guatemala no puede medirse en torno a estos números. ¿Qué opinas tú en cuanto a esto? Bueno, creo que es importante hacer referencia a datos. Creo que los datos son claves siempre y cuando sean datos en buena medida, digamos, certeros, fiables, y ojalá habría que hacer un análisis más exhaustivo de ese conjunto de datos que el presidente utilizó y que van en el contenido del informe para ver un poquito, porque en algún momento se especuló que hubiera maquillaje de datos, lo cual me parecería realmente lamentable si se da, pero indistintamente creo que los datos tienen sentido el hacerlos mención en un discurso de informe siempre y cuando sean una escogencia de datos claves.
Si solo se trata de una ensalada, dispersa, que no atienden necesariamente temas importantes, pues termina siendo lo que ahora se está señalando. Datos lanzados al aire que no parecería responder a un mensaje, inclusive con un contenido estratégico, que me parece que hizo falta. Bueno, muchas gracias, Renzo Rosal, vía telefónica, dándonos entonces este análisis de lo que sucedía el pasado sábado con el informe de gobierno del primer año de Jimmy Morales en la presidencia de la República. 6:34, tenemos que salir a las calles. Pedro, información del tránsito. Así es, bueno, a esta hora de la mañana ya se reportan bastantes complicaciones en el tránsito de nuestra ciudad y también al ingreso de nuestra ciudad, así que importante conocer a través de las redes sociales de algunas fotografías de algunos usuarios que nos las envían. Vamos entonces a poner ya las primeras en pantalla para que usted pues esté al tanto de cuál es la situación a esta hora de la mañana. Los compañeros de Provial pues ya nos indican que hay una fuerte carga vehicular hacia la capital desde el kilómetro 20 de la CA1 occidente de la ruta interamericana. Usted puede ver ya pues la fotografía. También el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil nos envía otras fotografías donde nos indica que hay alta carga vehicular en el Búcaro hacia Selma. Así que por favor siempre pues tome usted sus precauciones. También pues muy concretamente su reloj por si usted tiene que dejar a sus hijos al colegio. Otro usuario también nos envía otra fotografía, la que ustedes tienen en pantalla, y nos cuenta la acumulación vehicular en la ruta del Atlántico en la altura de Llano Largo con dirección hacia la capital. Otra fotografía enviada por Pelico Tony nos indica que hay de precauciones. Si usted conduce, amanece con neblina en diferentes sectores de la ciudad capital. Ya más adelante yo le estaré a usted pues indicando dónde están estos puntos importantes. Y Amílcar Montejo, también del Departamento de Tránsito, pues nos dice que hay 3 colisiones que afectan al tráfico hacia el occidente en ruta al Atlántico, kilómetro 12, kilómetro 13 y kilómetro 14 de la zona 18. Se ha indicado, pues ya está entonces el retiro del obstáculo. Esto es entonces lo que sucede en las redes sociales. No solo tenemos pues la pregunta del día y nuestro hashtag, sino que también estaremos informando de la situación del tránsito a través de redes sociales y dentro de un momento pues ya esos bloques informativos del tránsito, que para que usted sepa bien qué es lo que sucede siempre en sus sectores. Aquí en toda la información y vamos con más. Pedro, un día importante, entonces clave en materia del tránsito, que conste con nosotros, le vamos a estar informando sobre el tema. Noticias departamentales a continuación. Vale la pena hacer un recorrido por el interior de nuestro país para conocer lo que sucede también en los departamentos, y colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre, la sección departamental que nos indica: alcaldes recién electos no llenan las expectativas, jefes ediles incumplen promesas en su primer año, señalan falta de liderazgo y poca ejecución de proyectos. La esperanza de que alcaldes que llegan por primera vez al cargo marquen una diferencia no ha sido correspondida en gran número de casos. Noticia completa que puede encontrar en Prensa Libre. Los principales ríos que abastecen de agua al departamento de Jutiapa inician a secarse. Dicha situación provoca la ausencia del vital líquido en las residencias, lo que puede provocar entonces serias consecuencias para los jutiapanecos. Veamos. Los ríos Chaperno y Amayito provocan ausencia del vital líquido en los hogares jutiapanecos debido a que su caudal se ha reducido más de 3.000 metros cúbicos en el presente mes. Tomando en cuenta de que el recurso es indispensable para las actividades de la vida cotidiana de las amas de casa. No existe un caudal de agua. Esto viene a repercutir enormemente en la población, porque definitivamente los filtros, que es donde se reciben desde los tanques la captación de agua, vienen a disminuir el caudal, y definitivamente esa es la falta de agua que estamos teniendo también en lo que es el municipio de Jutiapa. Es una problemática donde no solo las instituciones, sino que nosotros como personas también debemos colaborar como ciudadanos para evitar el desperdicio de agua, porque de verdad sí hay una crisis de agua que nos está quejando actualmente en el municipio de Jutiapa. El Consejo Municipal de Jutiapa pretendía cobrar 50 quetzales por este servicio, pero fracasaron en su intento porque no hay agua, y la población amenazó con protestar, por lo que de inmediato se dejó sin efecto. Jutiapa presenta un grave problema, agua, hay escasez. En lo personal puedo decirte que en mi casa llega 10 minutos a la semana. Hay barrios en los cuales tienen semanas que no tienen agua. Entonces, este es un problema que se le debe poner mucha atención. Entonces, considero una injusticia de parte de las autoridades el aumentarle de 20 a 50. Estaríamos de acuerdo que ese pago se llevara a cabo y que tuviéramos agua por lo menos mediodía todos los días de la semana. La comuna perfora 5 pozos para mejorar el caudal de agua, pero esta cada vez es más profunda.
Ante la crisis, a diario cisternas abastecen de agua a los vecinos a un costo de 10 quetzales por tonel, pero hay concejales que están dentro del negocio, por lo que no agrada a los vecinos que se favorezcan en la crisis. A diario salen cientos de pipas de agua a distribuirlas. Estoy enterado de que cada tonel vale 10 quetzales. Muchas personas pagan hasta 200 quetzales semanales por este servicio. Alguien se está enriqueciendo aún más a consecuencia del dolor del pueblo. Muchas personas que están saliendo beneficiadas, entre ellas, supongo, miembros del Consejo Municipal. Un vecino en su intento desesperado por resolver el problema ha invertido más de 40,000 quetzales perforando un pozo sin lograr su objetivo. Yo tengo a esta hora, póngale a esta hora, a esta fecha, he invertido casi 50,000 quetzales en perforar mis pozos artesanos, pero desgraciadamente por el terreno que no es resistente al agua, pues se ha derrumbado. Que las actuales autoridades estén generando, creando, llegando a acuerdos y reglamentos sin hacer una investigación previa si realmente usted o yo tenemos legalmente nuestra paja de agua. En conclusión, el agua potable ha disminuido y está mal distribuida en Jutiapa, por lo que a quienes les llega deberían cuidarla. Hay que seguir haciendo este recorrido por los departamentos, pero ahora con nuestro segmento Hoy Celebramos. Y compartimos con todos ustedes esta fotografía que llega a nuestra redacción acompañada de un mensaje. Gracias a Dani Aguilar, que se hace presente a través de las redes sociales con este mensaje que dice: buenos días, les comparto esta bella imagen de nuestra Guatemala, volcanes de fuego, Acatenango, Agua y Pacaya. Es bella nuestra Guatemala, gracias por darnos este espacio para compartir estas imágenes. Usted lo puede hacer también, por favor comuníquese con nosotros a través del correo electrónico Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com y comparta con nosotros entonces lo que usted pueda apreciar cada mañana, cada tarde, lo que le hace sentir a usted orgulloso como guatemalteco, esos hermosos paisajes, nuestra historia y nuestra cultura a través de este correo electrónico, y nosotros entonces estaremos mostrándolo a todos nuestros amigos televidentes. 6 de la mañana con 40 minutos, continuamos con más información. Muy rápido a la pausa porque hay más noticias. Hoy analizamos la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, resumen del discurso del presidente Jimmy Morales ante el Congreso y mucho más. Cuando regresemos, los temas internacionales resaltan también, así que quédese con nosotros. Al volver, más noticias en BLM Noticias. La información, varios muertos, el motín en las cárceles de Brasil, los detalles en instantes. Además, el presidente de Venezuela renovó su compromiso con el diálogo para superar el conflicto con sus adversarios políticos. 6:42 minutos.